Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido al podcast Finanzas en un Ibiza, podcast en el que vamos a hablar sobre el dinero, inversiones, libertad financiera y mucho más. Un pequeño espacio dedicado a las finanzas personales en el que compartiremos ideas y diferentes experiencias acerca de este mundo tan desconocido como apasionante. Así que sin más rodeos, ¡comenzamos! Ni uno, ni dos, ni tres, sino 10 libros que van a mejorar tu educación financiera. Hoy, antes de empezar, me gustaría deciros que personalmente los libros que voy a comentar los he leído todos y que incluso alguno de ellos los he estudiado varias veces, repasando conceptos, subrayando ideas, y me gustaría destacarlos porque, aunque todos son representativos dentro de la educación financiera, cada uno presenta diferentes ideas originales y características que los hacen diferente a los demás. Entonces, ahora os voy a plantear la lista de libros que tenemos por delante, y aunque mi idea era resumirlos en un solo capítulo, creo que tenemos material suficiente para que se puedan desgranar en 2 episodios diferentes. Si veo que este se alarga más de lo normal, pues lo dicho, lo dejaremos algunos apartados para un segundo episodio. Y nada más, sin querer entretenerme, vamos a comenzar por fecha de edición, conforme fueron saliendo estos libros, a comentar cada uno de ellos. El primero es el primer libro de todos, es El hombre más rico de Babilonia, de George S. Clason, como cada uno lo quiera pronunciar, y es un libro editado en 1926. Esto ya nos hace pensar que es un libro con casi 100 años de historia, entonces los conceptos que propone han perdurado durante todo este tiempo, por lo que no deja de ser un libro esencial para leer. ¿De qué trata un poquito este libro? El libro es la historia de un comerciante que se hace rico y al volver a su ciudad natal se junta con sus antiguos amigos y vecinos para explicarle los principios que le llevaron a esa riqueza. Obviamente, de lo que más me gusta de este libro sobre todo es que es un libro muy sencillo que expone todo lo que tiene que exponer, todo su contenido, en apenas 150 páginas. Tiene ideas muy sencillas, como el hecho de ahorrar una moneda de oro de cada 10 que se consigan, mete ahí esa pequeña parte de ahorro. Habla también de que no es recomendable fiarse de cualquiera para cualquier criterio que tenga que ver, y más en el mundo de la inversión. Aquí cuenta otra pequeña historia acerca de una experiencia que le sucedió a él. No os la quiero contar para no haceros spoiler, pero vamos, que en definitiva la conclusión a la que llega es que hay que dejar un poquito de lado de vez en cuando los consejos del cuñado. Este libro, sobre todo, el de El hombre más rico de Babilonia, se puede leer en 1 o 2 tardes, entonces es súper recomendable tenerlo como libro de cabecera y de vez en cuando echarle un ojo. El libro número 2 es el de Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, editado en 1937. Este libro ya es un poquito más reciente, pero no por ello deja de tener prácticamente 80 años de publicación. Yo diría que más tirando a 70 tal vez. Y este libro suele ser de los primeros dentro del mundo de las finanzas personales y la educación financiera. Suele ser el primer libro inspirador para muchos, porque trata sobre todo el tema del desarrollo personal, se mete en temas más profundos acerca de las creencias acerca del dinero, trata aspectos como la confianza, la fe, el deseo, la decisión, y al final cualidades que todo el mundo debería trabajar si quiere aspirar a la libertad financiera. Tiene también una pequeña parte en la que trabaja el subconsciente y estas creencias que nos limitan mucho acerca del dinero. Es un libro un poquito más largo, pero lo dicho, suele ser el que en primer lugar abre los ojos a muchísima gente. El tercer libro a comentar es el de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, editado en 1997 por primera vez. Y aquí poco que añadir más allá de que es la Biblia de los libros de educación financiera. Y aunque Robert Kiyosaki tiene muchos más libros dedicados a este mundo, obviamente tiene una colección súper extensa,
Los dejo a lo mejor para otro posible episodio, pero bueno, cuadrante de flujo del dinero, hijo rico, hijo pobre, la verdad que tiene unos cuantos que son muy muy interesantes, pero sobre todo el que le catapultó a la fama fue este primero, el de Padre Rico, Padre Pobre, y es una lectura muy amena porque la desarrolla, pues como contando un poco su historia personal, en la que habla de sus dos referentes, su padre pobre, quien es realmente su padre biológico, una persona muy bien formada, pero con muchas carencias en el aspecto financiero. Habla de que era profesor, doctor, o sea, tenía muchísimos títulos, pero bueno, tenía muchos problemas para llegar a fin de mes, a pesar de toda esa formación académica que tenía. Y por otro lado, su padre rico, quien es en este caso es el padre de su amigo, una persona, digamos que estaría en el polo opuesto a su padre pobre, porque es alguien que sin tener una gran formación académica consigue llegar muy, muy lejos en el aspecto financiero. Alguien muy versado en temas de negocio, en temas de finanzas, en temas de inversiones. Y bueno, simplemente os recomiendo Padre Rico, Padre Pobre, porque fue el primero en plantear muchas de las ideas que más tarde pues se han desarrollado por otros autores, como viene a ser los ingresos pasivos, el concepto de que sea el dinero quien trabaje para ti, no tú para el dinero, pues todo ese tipo de ideas, digamos que el primero que las pudo encuadernar entre las páginas de un libro fue Robert Kiyosaki. Pasamos al libro número 4, titulado El camino hacia la libertad financiera, de Bodo Schaffer, o Bodo Schaffer, yo creo que más o menos se pronunciará así, editado en 1998. Y en este libro en concreto me detengo porque tengo que contaros una pequeña anécdota. Yo este libro lo conocí en un viaje que hice a Holanda. Entonces yo estaba dando una vuelta por el Bolden Park de Ámsterdam, a la vez que escuchaba un podcast de María José Soto, quien desde aquí le mando un fuerte saludo, que hablaba igual de varios libros que ella recomendaba, títulos que le habían resultado de mucha utilidad, y uno de ellos fue el del Camino hacia la Libertad Financiera, de Bodo Schaffer. Y no sé por qué me llamó tanto la atención que nada más llegar a España me lo compré. O sea, algo me dijo, este libro lo tienes que leer. Y fue pues eso, María José digamos que me lo presentó, yo lo conocí, lo compré. ¿Y qué contaros de este libro? Pues bien, al igual que sucede con muchos de los anteriores, trabaja la parte de creencias limitantes acerca del dinero, pero sobre todo es un libro muy práctico. Incluye pequeñas partes para autoevaluar tu situación financiera, te plantea ejercicios para poner en marcha tu dinero, para poder ponerlo a trabajar, y también incluye propuestas de ahorro y de inversión muy interesantes. La verdad que este libro es para cogerlo con papel y boli, porque de verdad tiene ejercicios que merece mucho la pena hacer. Avanzamos al libro número 5, que es el de Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker, publicado en 2005, ya es el primero de este nuevo siglo XXI, y de nuevo pues vuelve a trabajar las creencias limitantes, pero sobre todo en este libro lo hace mucho basándose en la experiencia personal del propio autor, y cuenta un poco cómo también pasó de ser una persona pobre a conseguir ser una persona millonaria y multimillonaria. Y trata mucho los patrones de conducta subconscientes que nos influyen acerca del tema del dinero. También pues, cómo nos condiciona nuestro entorno, nuestra infancia y todas esas cosas que tenemos un poco cristalizadas en el cerebro. Y a mí, al menos, es un libro que me enganchó muchísimo. No sé si por lo fácil que se lee, si por la forma en que lo expone el autor, pero desde luego ya os digo que es un libro que nos hace, bajo mi punto de vista, para nada pesado, y que merece la pena tenerlo también de libro de cabecera. El siguiente libro, el libro número 6, es el del Código del Dinero de Raymond Samson, publicado en 2009, y aquí ya incluyo el primer libro de autor español. Obviamente Raymond Samson es un gran referente dentro de su sector, dentro de los negocios digitales, dentro de los emprendimientos, dentro del mundo de las finanzas, del dinero. Ya lleva publicados más de 20 libros, por lo menos a fecha de emisión de este podcast, y eso no hace más que pensar que Raymond es una persona que conoce del tema, sin ninguna duda. En su libro, digamos que tiene como dos grandes bloques. El primero trata de temas relacionados con la libertad financiera, pues trabaja otra vez la mentalidad,
aspectos que hay que conocer como el apalancamiento, la deuda, la conciencia financiera. Y luego tiene un segundo apartado en el que trabaja temas de emprendimiento, porque lo he dicho, Raymond es un emprendedor digital nato. O sea, si no es de los que nace, se ha hecho sí o sí a sí mismo. Y lo trabaja sobre todo como vía fundamental para prosperar en lo económico. Entonces incluye en este segundo bloque temas muy interesantes como la marca personal, los negocios, trata el tema de la venta, al final como servicio a la comunidad, como servicio masivo. Al final dice que vender es servir y evidentemente pues para generar ingresos en el mundo digital hay que vender, sí o sí, es innegociable. Y Raymond lo expone de una forma, yo creo que muy clara, muy precisa, y solo por eso merece un hueco en nuestra biblioteca. Libro número 7, Pequeño cerdo capitalista, de Sofía Macías, editado en 2011. Este libro, que es de autora latinoamericana, si no me equivoco es de México, y si me equivoco, por favor que me perdone, pero Sofía nos cuenta en este libro, a pesar del título tan contundente que tiene, cómo le surge también la idea de titularlo así, Pequeño cerdo capitalista. Y es que ella cuenta que en una conversación con una amiga le confiesa que está empezando a invertir pues en diferentes activos, en fondos y demás. Entonces, claro, está un poco... Voy a intentar poner acento mexicano, ¿no? Pero le dice algo así como, eres una pequeña cerda capitalista, y dice, oye, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a poner a trabajar mi dinero, aunque eso signifique ser una pequeña cerda capitalista? Entonces ella se lo toma con humor y lo aprovecha para titular así a su obra. Y dentro de sus páginas nos vamos a encontrar capítulos dedicados a la gestión del ahorro, a los gastos personales, trata temas de inversión, pues obviamente algo que ya vienen trabajando también los otros libros, pero sobre todo incluye algo de temas relacionados con la jubilación y los planes de pensiones, que esto la verdad que nos hace un poco recapacitar de si realmente, pues bueno, gente más joven de 20, 30, 40 años va a llegar un punto en el que nos podamos jubilar con la misma facilidad que se han jubilado nuestros padres o nuestros abuelos. Y tiene un capítulo en exclusiva dedicado al tema de los seguros. Entonces, no sé si tanto en España como en México se trabajará igual, pero el tema de los seguros, pero a mí me llamó mucho la atención, porque habla también un poco de cómo gestionar tu seguro de vida, tu seguro del vehículo, y al final gastos que tenemos de forma más o menos corriente y que a lo mejor no les prestamos tanta atención. Yo, al menos, es de los pocos libros que conozco que incluyan esta parte. Y finalmente, pues bueno, Sofía lo expone todo en un lenguaje súper asequible, súper sencillo, y es un libro que, si bien se tarda un poquito más en leer, merece la pena. Creo que nos tocará el libro número 8, y es el de El dinero te hace feliz, de Alfio Bardola, publicado y editado en 2017. Aquí no tengo muy claro porque he escuchado que Alfio se le llama tanto como Alfio Bardola como Alfio Bardolla. O sea, realmente se escribe Alfio Bardolla, pero al ser italiano creo que se pronuncia Bardola. Y si no es así, pues yo lo voy a tomar como Alfio Bardola. Y en este libro, acerca del autor, he de sincerarme. Y lo primero que... Cuando yo lo conocí, dije Alfio Bardola, no sé qué, multimillonario italiano. No sé por qué me daba la impresión de que era uno de esos famosos gurús autoproclamados. Es decir, una persona que hablaba de sí misma como si fuese millonaria y luego, pues bueno, podía tener muchos ingresos, pero a lo mejor no estaba en el estatus. Y me di con un canto en los dientes, porque tras investigarle un poquito más, sí que es cierto que, bueno, rompió ese paradigma que yo tenía, y sin duda Alfio es uno de los referentes, tanto en Italia como en Europa en general, acerca del mundo de las finanzas. Es un coach financiero, la verdad que mucho más famoso de lo que yo me imaginaba. Y aquí simplemente, pues bueno, destacar que el autor trabaja igual los aspectos relacionados con las creencias acerca del dinero, pues las creencias limitantes, etcétera, etcétera, pero sobre todo aporta su particular punto de vista. Lo dicho, él lo habla desde un aspecto de millonario multimillonario y expone diferentes partes como pues, pueden ser los negocios o los mercados financieros para alcanzar esa libertad financiera. Habla de vehículos hacia esa libertad, pues los diferentes
aspectos que uno pueda tener en su arsenal de herramientas. Pues eso, negocios, mercados financieros, habla también un poquito del multinivel. Entonces, bueno, por aportar una visión de un multimillonario acerca de todos estos temas, tenemos a Alfio, que nos los pone en su obra. Ya casi terminamos y tenemos el libro número 9, Tu llave a la libertad financiera, de Esmeralda Gómez, publicado en 2018. Creo que este libro es un poquito menos conocido, pero no por ello deja de ser un must, es decir, un libro que hay que tener sí o sí en cuenta a la hora de leer estos aspectos de finanzas. Y Esmeralda, bueno, a mí me sorprendió sobre todo el currículum que tiene, porque Esmeralda es licenciada en matemáticas y tiene un máster en finanzas cuantitativas, y dije, madre mía, esta chica seguro que va a exponer conceptos súper complejos, pero la verdad es que tiene la capacidad de englobar en 6 etapas diferentes lo que una alternativa, digamos, un planteamiento acerca de cómo avanzar en nuestras finanzas personales. Entonces empieza hablando de las bases, del ahorro, del tema de los gastos, de la mentalidad, y poquito a poco va avanzando hasta tratar los temas de negocio, de inversión, que plantea un poquito al final del libro, y alternativas para generar ingresos pasivos. Llegamos al último, al libro número 10, y este es el más reciente, es el más actual. Es un libro titulado Libertad Financiera, tal y como suena, de Sergio Fernández, publicado en 2019. Y para concluir estos 10 libros que van a mejorar sí o sí tu educación financiera, voy a hablar un poquito de Sergio, que es un autor que tiene en cuenta el desarrollo personal por encima del desarrollo profesional. O sea, una de sus filosofías o de sus premisas fundamentales es que el desarrollo personal precede al desarrollo profesional. Uno primero tiene que estudiar y mejorarse como persona, y luego a partir de ahí será capaz de desarrollar cualquier negocio, cualquier propósito que se ponga por delante. Y Sergio es una persona que introduce de forma muy sencilla aspectos o conceptos para deshacer el analfabetismo financiero. Habla un poco de temas igual de deuda, la carrera de la rata, también la comenta en uno de los apartados. Y luego, como sucedía en el libro número 4 de Bodo Schäfer, el camino hacia la libertad financiera, Sergio nos plantea diferentes ejercicios para mejorar nuestras finanzas. Entonces, para poner toda la teoría en concepto práctico, lo que hace es pues plantearnos ejercicios como presupuestar el mes, llevar anotados todos tus gastos en una lista para poder ver pues dónde se nos producen nuestras fugas de capital. Nos habla de la diversificación, cómo nuestros ingresos deberían ir a diferentes huchas, tanto de ahorro, de inversión, de gastos, etcétera, etcétera. Y bueno, incluso habla de una parte de donaciones que me parece muy interesante. Y creo que hasta aquí vamos a dejarlo por hoy. Van 10 libros que os resumo título por título. El primero ha sido el de El hombre más rico de Babilonia, de George S. Clason. El segundo, Piensa y hágase rico, de Napoleon Hill. El tercero, Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki. El cuarto, El camino hacia la libertad financiera, de Bodo Schäfer. Quinto libro, Los secretos de la mente millonaria, de Harv Eker. Sexto libro, El código del dinero, de Raymond Sansó. Séptimo libro, Pequeño cerdo capitalista, de Sofía Macías. Octavo libro, Del dinero te hace feliz, de Alfio Bardola. Noveno libro, Tu llave a la libertad financiera, de Esmeralda Gómez. Y por último, libro número 10, Libertad financiera, de Sergio Fernández. Entonces nada más, espero que hayáis leído alguno de ellos. Si no los habéis leído, yo de verdad de corazón que os los recomiendo 100%, todos y cada uno de ellos. Y nada más, si estáis en un primer paso, si queréis avanzar hacia la libertad financiera, tenéis que invertir en vuestro propio conocimiento. Y aquí tenéis sin duda 10 libros que son de verdad 10 todoterrenos para mejorar en este aspecto. Nada más, espero que os haya gustado mucho, me despido de vosotros, un abrazo fuerte. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de dejar tu comentario y tu valoración, así como de suscribirte si es que todavía no lo has hecho. Y espero de verdad que hayas disfrutado de este pequeño ratito hablando de finanzas personales. Nos vemos en los próximos capítulos.
Un abrazo fuerte. Chao.